Dios, no como los gentiles, le dice Pablo. Yo me reuní con ustedes, yo les enviaba cartas, aunque no estaba presente muchas veces, pero yo estaba pendiente con ustedes enviándoles información acerca de agradar a Dios. Lo que Pablo viene a decirles a los efesios es simplemente: si habéis oído a Jesús, habéis oído la verdad. Como dice Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes han oído todas estas cosas, hermanos de Éfesos, ¿por qué quieren cambiar ahora su manera de vivir? ¿No saben que eso no agrada a Dios? No deben de olvidarse por ninguna circunstancia de cómo agradar a Dios. Y no digan que yo no les enviaba carta, no digan que yo no estaba pendiente de ustedes, si siempre lo estaba haciendo así como ahora. Interesante el interés de Pablo, ¿verdad? Y por eso es el interés nuestro como iglesia enfatizar y que tú y yo seamos insertados en un grupo básico para ser enseñados y discipulados en las cosas del Señor. Porque no es fácil agradar al Señor. Tenemos que conocer en qué podemos agradar a Dios, cómo podemos agradar a Dios. Y eso lo vas a hacer tú cuando te integres en un grupo básico y cuando estudies la palabra de Dios, la cual es perfecta y agradable. Amén. Al recibir a Cristo en nuestras vidas y ser así injertados en Él. Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Escucha esto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Entonces hay que agradarle al Señor en todo. Completados con Él, es decir, hemos entrado en la esfera de la nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, muchos de nosotros y lo tenemos como lema, pero más que un lema, es una vivencia. Lo memorizamos, lo aprendemos, le decimos a la gente: si crees en Cristo y le aceptas, vas a pasar de pecador a una persona que agrada a Dios. Pero no es así. Vas a dejar las cosas viejas porque esas van a pasar por sí solas. Es automáticamente aceptar a Cristo, se fueron de tu vida. Y sabes que no es así. Por eso Pablo le está exhortando, porque a veces los hermanos creían que las cosas del Señor eran así de simples. Ya tengo a Cristo en mi corazón, ya vivo bajo el señorío de Dios y no importa nada más. Eso no va a pasar automático. Acuérdate que esto es progresivo en tu vida. Cuando aceptas a Cristo tienes que comenzar a buscar de Dios y a pedirle al Señor fortaleza para cambiar tu antigua manera de vivir. Y dice, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿sabes cuándo comienza a suceder cosas nuevas en tu vida? Cuando tú te mantengas ahí firme en las cosas del Señor y le busques y le aceptes y vivas conforme a Él. En Romanos vemos que estas mujeres cambiaron el uso natural con que es contranatural. Y no es que no habían conocido de Dios, sino que el Señor les dio la oportunidad. Bueno, hagan lo que ustedes quieran, porque como no quieren hacer mi voluntad, no quieren aceptarme, yo los entrego. Pues haber aceptado a Cristo no te garantiza que vas a agradar a Dios en todo. Lo vas a agradar en todo cuando tú comiences a conocerle, a ver en qué puedo agradar a Dios, qué no le gusta a Dios de mi vieja vida, de mi vida antigua, de mi vida pasada, para comenzar a desecharlo, para comenzar a dejarlo. Porque mucha gente
dice soy cristiano, y no es mentira, lo ves tomando en una esquina. Dice soy cristiano. ¿Y cree usted que eso es ser un hijo de Dios? Entonces, la cosa no acontece automáticamente. La cosa no es que usted aceptó a Cristo y ya. Se me acabó el problema, ya se me quitó el vicio del cigarrillo, el vicio del alcohol, ya voy a dejar a la mujer que tengo por ahí aparte de mi hogar, porque eso es automático, eso se va a ir solo de la vida. Eso se va, hoy ya estoy libre de todo eso. No es así. Tienes que comenzar a buscar de Dios y ser lo suficientemente fuerte para poder decirle no a estas cosas. Y comenzar a dejarlas, porque esto no le agrada a Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y ese era el afán y la preocupación de Pablo, de que en sus vidas comenzaran a hacer las cosas nuevas, que en su vida comenzara a suceder cosas nuevas en su vida, cosas diferentes las cuales ellos nunca habían hecho. Porque una persona que estaba sin Cristo y era una persona adúltera y ahora con Cristo sigue haciendo las cosas que hacía antes, ¿hay algo nuevo en su vida? No la hay. Porque no ha desechado eso en su vida. Recuerda que Dios te va a dar la fortaleza para poder decidir y echar fuera de tu vida las cosas que a Él no le agradan. Pero eres tú el que decide quitarla de tu vida. Y soy yo el que decide arrancarla de mi vida. Amén. Seguimos. Dice lo otro. Y esto ha de demostrarse en ir. ¿Cómo ha de demostrarse? Versículo 22 de Efesios. Dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Y esa acción no la hace Dios, esa acción la haces tú y yo, de despojarse de las cosas que no le agradan a Dios. Te das cuenta que las cosas no es automático, te das cuenta que las cosas no suceden así, sino es que yo ahora comienzo a despojarme de aquello que no le agrada a Dios. Dice, despojarse del viejo hombre. Esto es, de la forma viciosa, corrompida de conducirse según la vieja naturaleza, e ir vistiéndose del nuevo hombre. Es muy contrario a lo que a veces entendemos cuando leemos la Biblia. No es que la Biblia se contradice, me contradigo yo en lo que quiero interpretar o lo que yo creí entender de ella. Y no es que eso pasa automático. Sin pasar automático, Pablo no le estuviera diciendo a ellos, despojaos, despójense de las cosas que no les agradan a Dios. Porque eso no lo vieron en Jesucristo. Eso no se los he enseñado yo. Y yo no sé de dónde lo están aprendiendo. Debe ser que todavía tienen algunas cosas de esa naturaleza vieja que tienen estos gentiles. Criados, escucha esto. Vieja naturaleza e ir y vestirnos del nuevo hombre, creado para ser semejantes a Dios en verdad. ¿Y cómo vamos a ser semejantes a Dios? ¿Parecidos físicamente? No. La semejanza de Dios es una vida justa y una vida santa que agrade a Dios. En eso sí podemos parecernos a Dios. Y ese fue el propósito de Dios cuando creó a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Antes que pecaran, ellos eran semejantes a Dios. Eran personas justas, santas, personas que no conocían del pecado, pero cuando ellos desobedecieron a Dios y pecaron, fueron desechados por Dios, fueron expulsados del huerto del Edén, porque habían cambiado su manera de vivir por la que es contra la de Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Tienen ustedes parecerse a Dios. Antes no lo hacían, pero ahora tienen la oportunidad de ser semejantes a Él. Sean justos, vivan una vida santa, una vida que agrade a Dios. Y muchas personas creen que la salvación se adquiere por esa manera. Ser obediente a los padres. Claro, es importante porque es un mandato de Dios. Amar al prójimo también es bueno porque Dios lo demanda. ¿Sabes? El joven rico guardaba todas estas cosas, pero había un problema. Su corazón
no agradaba a Dios, porque adoraba otra cosa que no era Dios. Y entonces él pensó que la salvación estaba ya resuelta porque había obedecido a sus padres desde su juventud. Y Dios le dijo, Jesús en ese entonces, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él le dijo, ahí estábamos muy bien, Señor, yo me voy. Está la cosa muy buena, pero yo decido seguir con mi Dios dinero. Y decidió vivir su vida y se entregó a los vicios. Pero Dios le estaba dando la oportunidad. Dios le estaba ayudando a cómo vivir una vida diferente. Pero él no quiso aceptarla. Y era un joven bueno. Era un joven que agradaba a sus padres. Podía ser de ejemplo entre la sociedad, pero no le garantizaba la salvación. En tercer lugar, renovación. Renovaos, dice el versículo 23 de Efesios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es igual que la frase que aparece en Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a Romanos. Leemos el capítulo 12, versículo 2, que dice de la siguiente manera. Estamos hablando de la renovación. Dice, no os conforméis a este siglo. Es como casi las mismas palabras que Pablo está hablando allá en Éfesos. No andéis como los gentiles. No os conforméis a este siglo. Sigue hablando el apóstol. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos viven renovándose día a día en el Señor? Amén. Y le dicen, Señor, realmente aquí necesito ser un poco más diligente en tus cosas porque estoy descuidando esto. Y necesito que tú me des fuerza y me ayudes a seguir adelante y poder agradarte en todo. Pablo está diciendo, renovaos. Es como mantengan viva y recordando cómo puedo agradar a Dios en todo lo que hago. Pablo habla de la renovación de la mente, porque el cambio de vida ha de reflejarse primera y principalmente en una nueva mentalidad. Tu mente ahora debe ser la mente de Cristo. Una mente justa, una mente santa, que cualquier pensamiento que es contrario a Dios, tú puedas decirle, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hoy te arranco de mi vida porque esto no es lo que Dios quiere que yo piense. Dios quiere que piense el bien y cómo agradarle a Él. Amén. Y eso debemos de estar siempre en una constante renovación. No es que hoy ya no voy a pensar más en eso, sino que siempre me estoy renovando en el Señor. Amén. Puesto que la conducta no es sino la exteriorización de las convicciones que llevamos dentro. Esa nueva mentalidad es la que puede captar las cosas que son de Dios, las cosas de Dios. Antes, cuando no conocíamos de Dios, ni pensábamos cómo poder agradar a Dios. Cuando aceptamos a Dios, algo empezó a cambiar en nosotros y pensamos a decirnos, pero esta vida que yo llevo dándome cuenta en la palabra como Dios